¿Vale? Y entonces yo le comenté algo en plan, con ese material no te van a criar mucho las gambas, vas a tener problemas tal, y él me dijo, soy creo que experto mundial, bueno, como es Roberto, ¿no? Una de las suyas me contestó así y dije, ¿qué? Y yo, no sé si esto se escucha, si no, segundo podcast de Aquarios 4K, ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, incluido YouTube. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy toca vídeo salseante. Estoy aquí en el campo porque estoy jugando con el perro y digo, aprovecho, me llevo los útiles para grabar y grabamos el segundo podcast al aire libre, que es donde mola hacer las cosas. ¿De qué va a tratar este segundo podcast? Va a ser salseante, ¿por qué? Porque vamos a desvelar todo. ¿De dónde surgió Aquarios 4K? ¿Por qué surgió Aquarios 4K? ¿Cuáles fueron los motivos de que este canal se llamase así? Toda la trayectoria que hemos ido teniendo, el local, qué pasó con el local, absolutamente todo lo vamos a tener en el vídeo podcast de hoy. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque comenzamos por todo lo alto. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Aquarios 4K, nuevo vídeo, nuevo podcast, nuevo capitulazo y hoy nos vamos a abrir. Hoy os voy a contar toda la historia de Aquarios 4K porque tiene miga, ¿eh? Ya llevamos... Este es el sexto, vamos a hacer 7 años ahora en enero, entonces yo creo que 7 años dan para mucho y dan para contar una por lo menos breve historia de todo el recorrido, de todo lo que ha sido Aquarios 4K, de todos los salseos que han ocurrido, de todos esos problemas y reflexionaremos por todo lo alto. No tengo aquí a nadie que me pregunte en el vídeo de hoy, así que bueno, las preguntas me las haré yo porque creo que hay cosas que muchas veces la gente me lo ha preguntado y pues por unas cosas o por otras no he hecho un vídeo antes, así que vamos ya. Aquarios 4K, ¿de dónde surge Aquarios 4K? Bueno, a ver, la idea básica de crearme yo un canal, esto lo tuve en el 2015, de hecho si os metéis en YouTube podéis ver que la fecha de creación del canal fue en el año 2015 a raíz de un comentario en, en un vídeo de Roberto, Aquarios HD, ¿vale? Aquí empezamos bien, empezamos por todo lo alto con el salseo. El tema es que él hablaba, tenía una batería de gambarios, creo, en un baño en su casa, y metió una cuarcita blanca, bueno, no sé si era cuarcita, en fin, un material pues blanco para el tema de las caridinas, que pues ese material suelta o soltaba carbonatos, ¿vale? Y entonces yo le comenté algo en plan, con ese material no te van a criar mucho las gambas, vas a tener problemas tal, y él me dijo, soy creo que experto mundial, bueno, como es Roberto, ¿no? Una de las suyas me contestó así y dije, ¿qué? Y entonces dije, ya verás, Aquarios 4K, y me hizo un canal y dije, ya verás tú, que ahora empiezo a subir vídeos de gambas, nada más que para darle así en la boca. Lo que pasa es que yo nunca he sido de meterme en historia, me creé el canal y ahí lo dejé. El tema es que en la ciudad, ¿vale? Aquí en Albacete, donde nosotros somos, pues hay un grupo de gente, seguimos estando, hay un grupo de gente aficionada que pues usualmente nos solíamos reunir a tomar un café, pues generalmente los viernes por la tarde en algún bar de la ciudad, nos tomábamos un café y charlábamos de acuarios hasta que una vez, con el tema este, Roberto por aquel entonces, por el año 2000, yo empecé en el 2017 en YouTube, por aquel entonces estaba pues en todo lo suyo, en todos sus salseos, y me dijeron, oye Paco, ¿y por qué no le damos vida a esto del canal y vamos subiendo cada uno desde su casa cosas? Empezamos ahí a barajar la idea, ¿no? A mover el tema de la idea de Aquarios 4K. Y dije, venga, vale, obviamente el nombre Aquarios 4K, Aquarios HD, muy fácil, ¿no? Pues nosotros subimos resolución Aquarios 4K. Era más que nada una vacilada, ¿vale? Él me vaciló en un comentario, yo le vacilé con el nombre de un canal. Que pues ahora mismo yo problemas no he tenido nunca con Roberto, insisto, es una persona que hace su papel, ha cumplido su misión de entretener y yo creo que bastante bien. Yo he de confesar que me veía los vídeos, eran una fuente de entretenimiento bastante grande por las tardes, así que yo me ponía sus vídeos y oye, que disfrutaba con ellos, ¿por qué no decirlo? Era curioso ver lo que tenía una persona, lo que podía llegar a tener en una casa, es increíble lo que ha tenido ese muchacho y no me quiero ni imaginar lo que ha aguantado, ¿eh? Porque ahora que yo tengo 7 acuarios en mi casa, tiene que ser brutal el nivel de humedad, el nivel de todo que ha tenido que tener en su casa, más la tienda, más todo, en fin, que se lo ha ganado, que se lo ha ganado donde ha llegado. Ahora está disfrutando de su retirada, como aquel que dice, no sé si volverá, si no volverá, hay rumores de que va a volver, no lo sé, eso es como todo, ¿no? Ahora os comentaré si yo he pensado alguna vez en abandonar o no. El tema es que, bueno, fue moviéndose la idea entre toda la gente de aquí de nuestra ciudad, de ir haciendo pues un proyecto común y tal, y surgió la idea de, oye, ¿y por qué no alquilamos un local y lo llenamos de acuarios?
cada uno tiene su acuario, montamos un proyecto entre varios. La idea básica del local era montar entre varios proyectos. Por ejemplo, yo con Jaime y Maxi en aquel entonces íbamos a montar baterías de gambas para criar gambas, para tener gambitas y tal. Yo soy un friki de las gambas desde el inicio, eso ya lo sabéis. Entonces, pues bueno, yo junto con Jaime, con Maxi y tal, decidimos pues, montar el proyecto de las gambas. Por ejemplo, los de la bestia, pues fueron 4 o 5, creo que fueron, o 6 inicialmente, y luego se fueron sumando, se fueron restando y tal, fueron entrando y saliendo. Entonces, los ciclios africanos, todos los Leurupi. Bueno, se me ha olvidado el nombre. Todos los del proyecto Tanganica que hubo tan grande y demás, pues estuvieron también, creo que eran 3 o 4 personas, las frontosas, bueno, todo aquello que había en aquellos vídeos por aquel entonces, ahora ya 4 años o por ahí que no tenemos nada Tanganica en el canal. Bueno, pues fuimos metiéndonos gente, Javi con el marino, Andrés con el marino, tal, un montón de gente, hasta llegar pues, a un tope de 15 personas que estuvieron interesadas en abrir un local. Pero claro, no podemos llegar y decir, vamos a alquilar un local. ¿Cómo sigue la idea adelante? Obviamente, podemos alquilar un local 15 personas, pero la responsabilidad recaería sobre uno. ¿Qué pasa? Que uno no se quería responsabilizar de todas las cosas que pudiesen pasar en un local con 15 personas llenas de acuarios, llenas de electricidad, llenas de agua, en fin, incendio, edificio ardiendo y cosas así que no apetecían. Entonces dijimos, vale, como una persona sola no puede alquilar un local para todos, vamos a hacer algo común, algo conjunto, para poder alquilar ese local, pagar la luz, pagar el agua, etc, etc, etc. ¿Qué hicimos? Montar una asociación. Asociación Acuariofilia de Albacete. Únicamente 15 socios ha habido a lo largo de la historia. Y nada, montamos una asociación, alquilamos el local por inicialmente eran 200 euros al mes, y nada más, luego luz y agua. Entre 15 pues se pagaba muy bien la cuota, empezamos pagando creo unos 30 euros o 25 euros, se pagaba muy bien. Sí, eran 30 euros iniciales, entre 15 personas, se pagaba muy bien y había, no superávit, pero llegábamos muy bien a fin de mes, ¿vale? ¿Qué pasó? Esas 15 personas, pues bueno, fueron pasando los años, yo comencé a hacer vídeos desde el primer día que entramos al S, dije, esta es la mía. Empecé a hacer vídeos sin ningún tipo de pretensión, además en el primer vídeo del canal, creo que lo digo, este es un canal para mostrar lo que yo hago, como yo lo he aprendido o lo estoy aprendiendo, aún sigo aprendiendo a día de hoy, insisto, y no intento crear cátedra, sentar cátedra, nada, simplemente es mostrar lo que yo hago con mis errores, con mis aciertos, con mi todo. Al que no le guste, que no lo vea, que le dé a dislike, que ponga un comentario diciendo eres un patán, que ponga lo que quiera, pero que no lo coja como ejemplo, lógicamente, ¿vale? Y al que le guste, pues oye, que le dé like a esto y se suscriba al canal. Entonces, pues yo fui grabando poco a poco, y así fuimos unas semanas, otras semanas, hasta que llevaba más o menos 4 años, o sea, 4 meses subiendo vídeos, fue creo por abril, mayo del año 2017, voy a casa de un amigo que me dijo, vente para mi casa, me ayudas a desmontar el acuario, me ayudas a tal, y si quieres grabas. Y yo, cojonudo, venga, voy para tu casa, me llevo todo el equipo de grabación, por aquel entonces era un móvil, más o menos como ahora, me lo llevé y comenzamos a grabar ese desmonte. Ese vídeo a día de hoy tiene 1.300.000 visualizaciones, así que mucha gente conoció el proyecto a través de ese vídeo y entonces el proyecto se lanzó. Eso ya fue un pepinazo. Luego llegaron los cangrejos, que van a volver muy pronto, eso fue otro pepinazo. Hormigas también, dimos bastante guerra con las hormigas. Bueno, una serie de pepinazos que han puesto al canal donde está a día de hoy también, porque creo que era un proyecto bastante bonito. A lo largo de los años fueron, sí, yo creo que 3 años bastante, o 2 años bastante interesantes del local, donde hicimos cosas muy chulas, pasamos muy buenos ratos juntos, nos juntamos allí, pues echarnos una cerveza, tomamos un café, lo que fuese, y pasábamos horas y horas allí, hasta que tuvimos, bueno, antes de eso, durante estos años, ya desde el primer momento, Peces, en ese año 2017, Peces Online, www.peces.es, se puso en contacto conmigo y dijo, oye, que os quiero ayudar en lo que sea, os doy material, tal, y nosotros, pues perfecto. Poco a poco pues nos iban dando material. Creo que lo primero que nos dieron desde Peces, aparte de Peces, fueron materiales para montar el 300 litros que montamos ahí, una especie de wagumi súper bonito estuvo. Luego nos dieron un alimentador automático, en fin, muchas cosas nos fueron cediendo desde el principio, un apoyo de verdad que sigo agradeciendo a día de hoy. Y poco a poco pues entraron más, luego con Peces, después de los cangrejos, se nos fue la pinza y dijimos, joder, ha tenido un montón de tirón esto de los cangrejos, y no tenemos feedback por parte de Peces, parece que no les está ayudando. Por ejemplo, hubo creo que un vídeo que alcanzó 400, estoy explicando lo que pasó a posteriori. Hubo un vídeo que alcanzó el 500.000 prácticamente visualizaciones,
Y claro, yo decía, joder, medio millón de visualizaciones de un vídeo unboxing de cómo llegan los cangrejos desde peces, eso ha tenido que tener algún rédito para la tienda, ¿no? Por aquel entonces yo desconocía el retorno que yo generaba a las marcas, a las tiendas, a lo que tal. Estaba empezando, entonces yo lo desconocía y claro, como aquel que empieza y tiene mucho éxito al principio, pues ya se cree que se va a comer el mundo, ¿no? ¿Y qué dijimos nosotros? Joder, pues si estamos haciendo esta publicidad a peces y tal y tenemos tantas visualizaciones, ¿qué tenemos que hacer? Montar una tienda. ¡Error! ¡Error! No montéis una tienda, chicos. No lo hagáis. A día de hoy, Roberto ya lo está diciendo en su canal, montar una tienda fue uno de los mayores errores que hemos cometido. A ver, errores entre comillas, ahora explico por qué estoy diciendo esto. Fue un error básicamente, ¿por qué? Porque canibalizó el canal, por así decirlo. Se fue comiendo el poco tiempo que teníamos, se fue comiendo un poco todo, las relaciones entre las personas que ya, pues, entre los miembros de esas 15 personas, pues ya yo creo que había sentimientos de estos están aquí aprovechando de tal. Son pensamientos propios, ¿vale? Nadie nos ha dicho nunca nada. De hecho, desde el principio dimos la posibilidad a cualquiera de unirse al proyecto, pero no hubo gente interesada, ¿vale? Entonces, bueno, montamos la tienda entre 3 socios, Javi, Jaime y yo. Javi se encargaba de hacer todos los acuarios, unas muebles a medida. A día de hoy es una de las personas que mejores muebles y acuarios he visto hacer en mucho tiempo, profesional como la copa de un pino. Salían muchos proyectos, llegamos a hacer aquí un acuario de 2000, no, de 1000 y pico litros, ya lo visteis, marino. La tienda iba bien, ¿vale? Funcionaba, generaba números, pero ¿qué pasa? 3 personas para un negocio que podíamos atender después de nuestros respectivos trabajos, que echábamos 9, 10 horas en nuestro trabajo cada uno y después atender la tienda. Todo eso fue canibalizando el proyecto, ¿vale? ¿Qué hizo? Que desatendiésemos al canal, no fuésemos capaces de, pues, dedicarle el tiempo que necesitaba tanto la tienda como el local. Entonces íbamos con las cosas a medias. Y las cosas a medias, amigos míos, no se pueden hacer. Estuvimos 2 años con la tienda y eso fue una auténtica locura. ¿Qué pasó? Yo, mirad, os cuento mi vida durante esos 2 años, ¿vale? Y os podría contar así la de Javi y la de Jaime. Pero bueno, voy a contar la mía. La mía era, me levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana, me iba a trabajar, entraba a las 7:30 a trabajar, hasta las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, depende del día, a veces me quedaba hasta las 7, trabajando en mi trabajo, ¿vale? Que ya he contado muchas veces a qué me dedico, que no tiene nada que ver con esto, por desgracia. Ojalá pudiese dedicarme a esto, pero de momento no. Entonces, yo salía de ahí y me iba a atender cosas de la tienda, hablar con proveedores, hablar con clientes, a preparar paquetes, preparar envíos, subir contenido o producto a la web, fotos, en fin, una auténtica locura. Cuando no, pues prepara las facturas, júntalas, envíalas a la gestoría. No os voy a aburrir, ¿vale? Todo lo que genera una tienda, un comercio online, un comercio físico, como queráis verlo, ¿vale? Entre pitos y flautas yo acababa la jornada, desde las 7:30 de la mañana, acababa la jornada de algunos días a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, entre unas cosas y otras. Y no solo la tienda, sino que tenía mi trabajo, la tienda, el canal, contestar comentarios. En fin, muchas veces la gente se queja porque no contesto. Si no contesto es porque no me da la vida. O sea, ojalá pudiese contestar más, pero insisto, a día de hoy no me dedico a esto y creo que bastante hago. Entonces, bueno, intento comentar a todo porque la verdad es que, ya que os molestáis, yo pues intento dedicaros ese tiempo. Entonces, llegó un momento, Javi dedicaba mucho más tiempo porque fabricar un acuario, fabricar un mueble a medida, fabricar todo eso requiere mucho tiempo. Entonces Javi, que trabajaba aún más, salía a trabajar incluso más tarde, llegaba a su casa algunos días a las 12, a la 1 de la mañana. ¿Vosotros pensáis que eso se puede mantener? Bueno, pues estuvimos así, casi me caigo, durante 2 años hasta que Jaime igual, Jaime con los chicos, bueno, tuvo entre medias un hijo, que eso le quitaba un huevo de tiempo, obviamente tiene que atender al chiquillo recién nacido y a la madre. Cosas lógicas de la vida, más su trabajo, más la tienda, que también me ayudaba pues con todo el tema de proveedores, preparar envíos y demás. Era una locura, ¿vale? No estoy pretendiendo dar pena, estoy contando lo que hubo y lo que fue. Era una locura, fue canibalizando poco a poco todo, yo cada vez tenía menos tiempo para grabar contenido, los proyectos cada vez estaban a peor, se veían los resultados en el canal, proyectos con algas, proyectos que no llegaban a buenos puertos, en fin, cosas totalmente sin sentido, hasta que un día llegamos, que ya decidimos, oye, pues ya que vamos a tener la tienda, vamos a unificar todo, almacén, tienda y local en uno para no perder tanto tiempo. Y dijimos de alquilar un local aún mayor. Error.
perdimos un huevo de tiempo en adecentar más o menos el local, hasta que llegó un punto que dijimos, vamos a sentarnos antes de seguir metiendo gambazos y a ver qué hacemos. Nos sentamos Javi, Jaime y yo y dijimos, mirad, esto no se puede mantener. O sea, esto no se puede mantener, ¿por qué? Porque no teníamos tiempo para vivir, básicamente hay que vivir, chicos, no teníamos tiempo para vivir y dijimos, estamos cogiéndole asco a los acuarios, porque yo literalmente durante esos 2 años, sobre todo el último año de tienda, me costaba mucho hacerle el mantenimiento a los acuarios, porque literalmente les estaba cogiendo tirria, me estaban dando asco los acuarios, porque me estaban quitando la gana de vivir prácticamente, ¿no? Eso es muy drástico, pero bueno, para que me entendáis. Entonces llegamos a la conclusión de que había que disfrutar de esto, que es para lo que empezamos con el canal, y dijimos, cortamos, cerramos la tienda, liquidamos todo, y así hicimos, liquidamos absolutamente todo. Después de cerrar la tienda, claro, hubo un problema. Durante ese periodo de la tienda que se fue canibalizando todo, varios de los socios que estaban en la bestia se salieron a ver si me sale, del local. ¿Por qué se salieron del local? Hubo un problema. En un verano bastante tórrido, hace 5 o 4 años más o menos, 4 o 3 años, hace 3 o 4 veranos, efectivamente, nos fuimos a un evento, Javi y yo, ese fin de semana, que organizaba Asaqua en Alicante, y dijimos que, bueno, o si no lo dijimos, yo creo que eso se sobreentendía, ¿no? Que alguien se pasase por favor por el local, pues a echarle de comer a los peces y a comprobar que todo estuviese bien durante ese fin de semana, de viernes a domingo, que no pudimos ir. El tema es que ese viernes saltaron los plomos del local, ¿vale? Aquel accidente que también tiene muchas visualizaciones ese vídeo. Saltaron los plomos del local, los acuarios marinos desconectados durante 2 días, todos los acuarios dulces igual. En dulce prácticamente no hubo problema, pero en marino el 80% de los animales, cuando digo animales digo coral y digo peces, tanto como peces invertebrados, murieron. Eso fue un golpe bastante heavy y tuvimos unas palabras a lo mejor no muy acertadas por el grupo que teníamos en WhatsApp, pero a día de hoy sigo pensando que fueron lógicas. Quizás no con el tacto que hay que tener en esas situaciones, lo que pasa es que yo no tengo tacto ninguno, y se dijeron, pues a ver, yo sinceramente las palabras no me acuerdo ahora mismo, pero fue en plan, joder, sabéis que tenemos allí muchísimos animales, muchísimos peces, muchísimos tal, que tienen que comer todos los días, ¿cómo no hay nadie entre 15 personas que se pase por el local en 3 días? Si sabíais que no íbamos a estar. Si no lo sabían, pues bueno. En fin, nadie se pasó, por A, por B, por C, cada uno tiene su vida propia, cada uno tiene su vida en su casa, y por lo que fuese, no se pudo pasar nadie por el local, no le voy a echar la culpa a nadie, obviamente, fue un accidente, los accidentes pasan, y eso ya generó ahí una tensión un poquito extraña. Y ya la gente pues se desencantó un poquito y 5 personas salieron de golpe. Nos quedamos 10, luego otros 2 fueron baja, nos quedamos 8 y vamos bajando hasta que nos quedamos literalmente en el local. Helio, vamos ahí, acuario GCM fuerte. Nos quedamos Helio, Jaime, Javi, yo, la burra delante para que no se espante, y ¿quién más se quedó? Juanmi. Y yo diría que ya nos quedamos 5 personas, y Jaime, claro, 6 personas. En el local era imposible mantenerlo. Por aquel entonces, cuando ya habíamos cerrado tiendas, había salido todo el mundo. Habíamos perdido, por ejemplo, nos había venido patrocinando Azoo, hasta que dejó de patrocinarnos. Cosas de la vida, no entiendo todavía por qué, no me dijeron nada. Y mira que cuando empezamos les dije, lo que no quiero es haceros un vídeo con cada producto en plan teletienda y que dejéis de patrocinarnos. Dejaron de hacerlo. Bueno, sus motivos tendrán. Y ya está, nos quedamos 6 personas para afrontar los pagos de 220 euros de local al mes, que ya nos había subido el casero, 150, 140 euros de luz todos los meses, 25 euros de agua todos los meses, nos estaban comiendo las ciegas. Entonces tuvimos la decisión de reunirnos. Pero antes de eso tengo que nombrar también, a ver, que muchísimas gracias a Azoo, porque no tendrían por qué haber patrocinado nada, obviamente, tengo buena relación con ellos, simplemente no es una puya ni nada. Aquarioland, Eric, también nos llegó a patrocinar en su día, hasta que pasó después. No lo sé, montamos la tienda, creo, después de Eric, ya no me acuerdo. En fin, que hay una serie de patrocinadores. Pero a día de hoy, la única marca la única marca que ha pagado algo al local, canal, ha sido, y lo digo así de claro, ha sido Azoo, y todo ese dinero iba íntegro para
para sufragar los gastos del local. Yo sí siempre he sido transparente. Peces no ha pagado y es una relación así desde el principio. Ellos ceden mucho material y yo creo que con eso ya está bien la cesión. Aquarioland, pues eso, nos daba creo que un vale todos los meses y tal, y exactamente igual. Y marcas, pues bueno, las marcas han cedido material, que ya, pues eso, bastante, ¿no? O sea, yo voy a exigir que se pague cuando la calidad del contenido y la calidad de lo que se haga con esos productos sea digna de merecer que se pague. Ese día llegará, por supuesto que llegará. Esto no va a ser gratis toda la vida, pero de momento que yo voy bien así. Entonces, pero sí que es verdad que esto es un... Ahora, haciendo así un poco de reflexión, ¿se debería pagar o no se debería de pagar la publicidad? Vosotros, o sea, ¿qué pensáis? Imaginaos, que ponéis todo ese tiempo, que ponéis todos estos 7 años de experiencia, pues de tiempo invertido y tal, y llega una marca y te dice, toma, te doy esto, pero no te voy a pagar nada porque ya considero como pago esto. O sea, el producto. Pero en realidad es un producto que tú le vas a hacer una publicidad a ello. Os pongo contexto. El otro día subí el atomizador de CO2 que compré en AliExpress, lo subí al canal de YouTube, ¿vale? Por cada atomizador que se vende, AliExpress, ¿vale? Esto es completamente transparente, con el enlace de referido. Vosotros si pincháis en mi enlace de referido, pues me hacéis un favor porque a vosotros no va a costar más dinero, pero AliExpress, una forma de agradecer cada venta, pues te da una pequeña comisión. Gano céntimos por cada atomizador que se vende, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma, ¿no? Y yo sé porque ahora sí que sé con este tipo de vídeos, y por eso los sigo haciendo a día de hoy, no por el dinero que me generan, porque eso no me va a sacar de pobre, sinceramente. 50 euros, 60 euros al mes máximo, eso no saca a nadie de pobre, no da ni para atender a toda la luz, etc., que gastan los acuarios, pero por lo menos sé lo que está generando cada vídeo de ventas, ¿vale? De atomizadores he vendido, porque lo puedo decir así de claro, he vendido que ojalá los hubiese fabricado yo, porque ha sido una locura la cantidad de atomizadores, pero es que cuando algo funciona bien, se vende solo. Entonces, bueno, no solo eso, ¿vale? Entonces, yo creo que determinada publicidad sí que se tendría que pagar. ¿Cómo? Ahí ya no me compete a mí. Sí que es verdad que las tiendas, bueno, las tiendas no tienen culpa, bastante tienen con hacer lo que hacen. La verdad, yo teniendo tienda es algo que nunca le voy a reprochar a ninguna tienda que no sponsoriza ningún canal. Nunca le pediría dinero porque sé perfectamente lo que cuestan, y más aún si tienen empleados y tan profesionales como por ejemplo los tiene Peces, lo tiene cualquier tipo de tienda, ¿vale? Pero las marcas, ahora que más o menos sé lo que el canal va generando, qué cabronas que son, ¿eh? Sí que es verdad que son marcas que están asentadas en otros países, tienen su central en otro país, no tienen ese contacto con el habla hispana, no tienen tanto feeling como si fuésemos un canal de habla inglesa, y es complicado saber el retorno que generamos, o ellos tienen complicado saber lo que está generando de retorno estos canales. Entonces por eso también creo que las marcas no se están metiendo más al ajo. Ojo, que de momento no estoy pidiendo nada, simplemente ¿se debería de pagar? Sí. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, hay métodos, ¿vale? Hay plataformas, sobre todo como os he comentado ahora, si accedéis a través de este enlace, por ejemplo, la tienda, la marca, lo que sea, tiene la información de la gente que accede a través del enlace y que realiza una compra a través de ese enlace. Entonces, bueno, esos son determinados métodos que creo que habría que mover si quieren que la acuariofilia, por lo menos en este país, vaya para arriba. ¿Por qué? Porque ahora mismo el boca a boca son las redes sociales. Nos guste o no nos guste, le guste o no le gusta a la gente, los negocios hoy en día los están moviendo, negocios del sector servicios, negocios pues precisamente de esto, aficiones y de tal, lo mueven las redes sociales, nos guste o no nos guste. El que monta en bici seguirá a Ivonne Zugasti, seguirá a la Sopelana o a quien sea, ¿vale? El que tenga coches eléctricos, pues sabrá, de radiocontrol, pues sabrá quién es Robert Badley, sabrá etc. El que tiene un canal de pesca, pues hay muchísimos canales de pesca. El que tiene un canal de setas, sabrá quién es Seta Edición, Itai, etc. Hoy en día, los hobbies, las aficiones y todo esto se mueve muchísimo por las redes sociales. La acuariofilia no se puede quedar atrás en eso, ¿vale? La acuariofilia tiene que avanzar y tiene que aceptar las redes sociales y el contenido que se genera con todos los
pues los generadores de contenido que estamos en este mundo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Va a llegar un punto que estemos saturados de material. Yo ya llega un punto que me sobran acuarios, llega un punto que me sobran filtros, que me sobran... Entonces va a llegar un punto que le voy a tener que decir que no a las marcas. Oye, de hecho ya lo he hecho, por ejemplo, bueno, no lo puedo decir porque hubo por ahí un contrato de por medio, en plan de... no es de dinero monetario, pero es un contrato de cállate la boca, ¿vale? Entonces hubo una marca que me dijo, pues si quieres te mandamos esto para que hagas el nuevo proyecto. Y yo dije, es que va a ser hacer más de lo mismo, no puedo hacer este contenido porque ya lo he hecho y creo que va a ser repetitivo y lo van a ver mil personas y no va a ser justo ni para vosotros ni para mí. Entonces tuve que decir que no. Cuando empecemos a decir que no, va a haber un problema porque muchos productos no se van a dar a conocer. Esto es una reflexión en voz alta, os he metido una chapa, continuamos, ¿vale? En fin. Llegó un momento, 6 personas, estamos en el local y dijimos, aquí o entran patrocinadores o la vamos a tener muy negra. Estaba Zoo todavía pagando y a Zoo dejó de pagar pues al poco de cerrar la tienda y tal, a lo mejor un año, bueno no, medio año después, dejamos de seguir haciendo vídeos, no he enviado material, pues obviamente yo no puedo hacer vídeos y dejaron de pagar, lógicamente. Se enfrió, por así decirlo, la relación comercial. Imagino que yo no le estaba generando ventas a Zoo con ese tipo de contenido, no les interesó seguir, ¿no? Pero, joder, nos hacía un mundo, ¿vale? Nos ayudaba a seguir esas 6 personas. Se terminaron esos vídeos, se terminó, por así decirlo, el superávit o el habit de la cuenta del local. ¿Qué tuvimos que hacer? Buscar gente. ¿Alguien se quiere meter al local? Miramos en todos los grupos de aquí en la ciudad de WhatsApp y tal. Nadie se quiso unir al proyecto, también es normal. Y tuvimos que tomar la decisión de hasta aquí hemos llegado. Cerramos el canal, todo eso ya el mundo, o sea, el local, el mundo lo sabe. Yo durante ese tiempo llegué a plantearme dejar YouTube. Os voy a ser sinceros. Una vez, solo una vez, dije, ¿y si dejo de hacer vídeos y ya está? Si esto no, o sea, el tiempo que le dedico y el rédito que obtengo, vamos, la balanza era, era ridícula mirarla. Y dije, bueno, vamos a probar, no tenemos el local, vamos a ver qué pasa. Yo por aquel entonces, cuando dejé el local, vivía en un piso compartido con un amigo. Y ahí tenía 3 acuarios y bastantes, que me dejaban tener 3 acuarios sin matarme los compañeros de piso. Y yo no podía seguir generando contenido en una casa así. Entonces, bueno, menos mal, llevo ya 2 años viviendo en el piso donde estoy y poco a poco, durante estos 2 últimos años, cerramos el local, todo el mundo lo sabe. Yo me mudé a ese nuevo piso y a partir de entonces ahí tomé la decisión. Dije, venga, vamos a hacer una feed room y hasta donde lleguemos. Dije, si veo que la gente sigue viéndome bien, continuamos para adelante con este proyecto. Si vemos que ya la gente no sigue viéndome, porque obviamente la gracia del canal también era estar ahí en el local y tener tanto y tanta variedad, lo entendía perfectamente y cerramos el canal y ya está. ¿Qué pasa? Que la gente ha seguido viéndome. No a lo mejor con tanto ímpetu como al principio, pero bueno, oye, que el canal pues sigue más o menos igual. Lleva a lo mejor 4 años estancado en una cifra de visualizaciones, suscriptores y tal normal. Yo de momento estoy bien, estoy contento, me gustan los acuarios que tengo en casa y creo que poco a poco en estos 2 últimos años la línea progresiva de calidad en los acuarios era así en el local, muy planita, y en estos 2 años la cosa va picando para arriba porque tengo más tiempo para atenderlos. Estoy en mi casa, que a cualquier momento puedo dedicarle 5 minutitos y creo que se tienen mejor los proyectos, y lo cual está generando que yo creo que estamos dando una mejor imagen a las marcas, a determinadas marcas que quieren participar con el canal. Está Eheim, que aquí estoy pinchando en el hueso con ellos, pero por culpa, yo creo que también mía, ¿no? Son limitaciones ya propias, les estoy pidiendo disculpas todos los días. Haremos una cosa chula, ya lo veréis, ya lo veréis. Llegaremos a buenos puertos, confiar. Está Eheim a tope, ha estado Flubal, ahora mismo a día de hoy con Flubal no sigo haciendo colaboraciones, no por nada, sino de hecho me ofrecieron la posibilidad, esto creo que lo puedo contar, de hacer vídeos para su canal, pero sinceramente no tenía tiempo ni para montar más proyectos en casa, ni para generar contenido para otro canal externo, entonces dije que no. De momento no hemos seguido haciendo colaboraciones, pero estoy seguro de que si hablo otra vez con ellos, si necesito cualquier cosa algún día, me van a abrir las puertas porque es una gente maravillosa Flubal y tiene unos filtros
del copón. ¿Qué más está? Está Chihiros ahí a tope, gracias a Andrés de Chihiros Ibérica, que nos está tratando genial. Twinstar, la verdad es que, bueno, no sé si a través de peces en la pantalla que nos donaron en su día la 300S fue a través de Twinstar o la pagó completamente Jorge de peces, en cuyo caso, bueno, no tengo nada que reprocharle a Twinstar, de momento están ahí que sí, que no, que sí, que no, que nunca te decides, que sabes lo que quieres. Bueno, el tema. Y más marcas así, no me quiero dejar ni una marca. Azo, nada, pero bueno, sigo utilizando su comida porque me parece cojonuda. Donde dije digo Diego y me mantengo, ¿vale? Me encanta su comida y la sigo utilizando en mis proyectos. Dayana también nos cedió cosas. Ica, por ejemplo, también productazos. El sump que tengo en el acuario Low Tech es de Ica, es una maravilla de sump. No me cansaré de repetirlo, donaron también sumps, donaron bastante material. De hecho, el sustrato que utilizamos en el periodo holandés era de Ica también, así que muchas gracias también a ellos. Y acabo de llegar al coche, digo, voy a editar el vídeo. Y viéndolo así por encima, me he dado cuenta de que no he nombrado a Oase. A Oase, o sea, Oase ahora mismo se está portando de cine con nosotros, y los productos ahora mismo, el filtro que estamos probando, el skimmer de superficie, tenemos también un poquito de abono también que estamos probando, el sustrato que está dando unos resultados de cine. Estoy encantado ahora mismo con los productos de Oase. Me encanta que confíen en nosotros porque es una marca brutal y que muchas gracias también. Obviamente no me lo podía dejar, tengo mil cosas en la cabeza y muchas veces se me olvida, así que muchas gracias también a Oase, claro que sí. Al final han sido muchas marcas, no me puedo quejar. ¿Que podrían haber pagado? Pues yo no soy quien para decirlo, así que eso ya es cosa suya. Lo que valoren hacer de cara a un futuro, no voy a exigir nada, ya hice un vídeo por aquel entonces un poco enfadado y fuera de lugar ese vídeo que hicimos. A día de hoy, si bien es cierto que habría que haberlo pensado mejor ese vídeo, porque no sabíamos los retornos que generábamos para cada marca, diría que no llevamos razón en un 60-70%, pero hay un 30% que mantengo y que nunca quitaré, y es la función que estamos haciendo todos los acuariotubers, desde el canal más pequeñito hasta el canal que más tiene, que ahora mismo no sé si son de habla hispana, te estoy hablando, quitando a Javier RD y toda esta gente. Aquí, por ejemplo, en España está My Fish Room. Creo que activamente ahora mismo es el canal que tiene así más seguidores. Roberto, obviamente, pero ya está alejado de la farándula de los acuarios. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? No me quiero dejar a nadie. ¿Tu pecera era o cómo se llama? ¿Como pez en el agua? También estaba subiendo mucho, ya no sé por dónde iba, la verdad, si es que no veo YouTube. Luego está Isidro, está Helio, están todos estos canales que, pues, a mí Helio me encanta. Tiene una calidad de contenido y sobre todo de información en su canal que no la tiene ningún canal. Green Macaroons, que nos está ayudando también mucho con el proyecto del salón. Hay muchos canales que están pegando fuerte y tampoco se les puede dar la espalda, hay que ayudarlos y ya está. Que eso ya cada uno que lo vea o que lo tenga en su haber, ¿vale? Dicho esto, durante estos 2 últimos años, ¿qué ha pasado y qué va a pasar en mi casa, en mi canal, en mi Fish Room, ¿vale? Vale, pues ahora se vienen cositas. ¿Dónde va el perro? Ha salido loco. ¿Ha visto gente? ¡Nos van a comer! Bueno, se vienen cositas al canal. Para empezar, no sé cuándo voy a hacer la reforma de la casa, que va a ser prontito. La tengo que comprar ahora en enero o febrero, no sé cuándo la compraremos, firmaremos. Después de comprarla, pues obviamente tengo que ahorrar un poco para hacer la reforma y voy a cambiar un poquito el tema de la Fish Room, ¿vale? Va a ser el mismo tamaño, pero quiero meterle cositas. Entre ellas va a tener una toma de ósmosis, ¿vale? La voy a sacar directamente de la cocina, una toma de ósmosis soterrada, hasta un cuadro de registros, por si el día de mañana quito todos los acuarios, que no se vea. Una toma de ósmosis, más que nada para poner boyas con autorrellenos en todos los acuarios. Ya veremos si no pongo una toma de CO2 gorda y general desde la terraza y pongo ahí una bombona enorme de CO2 en la terraza para surtir a todos los acuarios de la casa y así poner tomas escondidas a través de la instalación de CO2. Eso ya lo veremos, tengo que verlo, y si no, pues como toda la vida. ¿Qué más vamos a hacer? Los acuarios, quiero cuando se haga la reforma unificarlo todo. Cuando digo unificarlo digo homogeneizarlo. Cuando digo homogeneizarlo digo todas las urnas muy similares,
o por lo menos con la misma forma, no tamaño porque al final es un poco aburrido, pero sí con un mismo patrón, ¿vale? Mismos muebles, misma altura de muebles, misma madera en cada mueble, va a ser pino todo, pino, madera en basto, me encanta, en plan escandinavo, a tope. Y los acuarios, pues eso, más o menos va a haber de todos los tamaños y formas, obviamente, pero con los mismos cristales, sin tirantas, va a ser, yo creo que algo chulo, ¿no? Vamos a hacer ahí una especie de galería, pero en mi casa, para yo tenerla chula. En la entrada, el acuario salón, obviamente, el Egein lo moveremos a la Fish Room, quitaremos probablemente el Fluval 240, lo cambiaremos por ese, os estoy hablando de a largo plazo, no ya mismo. En la entrada vamos a poner un shallow, que divida ambientes, entre la entrada un poquito el salón, la cocina y tal, porque va a ser un espacio amplio abierto. Va a haber un shallow, no sé cuántos litros, pero va a ser un mamotreco. O sea, voy a meter un tronco que ni el Amazonas. O sea, va a ser más grande que yo el tronco. Va a llegar al techo por mis narices y vamos a montar con una luminaria desde el techo que ilumine el shallow y vamos a montar ahí una especie de islita chula con un shallow que se vea al entrar y que dé ahí un espacio chulo y sobre todo natural, que es lo que a mí me gusta, ¿vale? Contaremos, si Dios quiere, con la ayuda de Alejandro el Little Tree para que nos ayude un poquito con ese emergido y tal, que quiero hacer porque va a molar eso mucho. Y los acuarios los voy a reducir todos a la Fish Room. Van a estar ahí todos los que tengo ahora mismo, pero todos en la habitación. No va a haber en la cocina y no va a haber en el salón. ¿Por qué? En el salón pega mucho el sol, entonces es luz indirecta que queréis que no crea mucha claridad y también estoy sospechando de eso. Y en la cocina exactamente igual. Pega mucho la luz y tiene mucha claridad el acuario. Entonces los quiero meter todos en la Fish Room, que haya oscuridad total durante las horas donde no tiene que haber luz y mucho mejor va a estar ahí. Y el shallow, pues eso, que divida y que va a ser algo bonito el shallow, yo creo. Entonces va a ser eso lo que va a pasar a partir de hoy. Ya veremos y ya lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Esto no va a ser mañana, esto no va a ser el año que viene, no va a ser ni probablemente el 2025. Ya veremos cuándo llega todo esto, porque insisto, una reforma no es barata y menos de cómo está ese piso. Nunca lo he enseñado, pero es que es increíble cómo está el piso. Pero bueno, yo de momento vivo allí, se puede vivir bien. Dicho esto, no sé cuántos minutos llevo de vídeo, pero tiene que ser una auténtica burrada, ¿verdad, Trufa? Voy a ver, un segundo, chicos. Madre mía, llevamos 36 minutos de podcast, se me está haciendo de noche. El tema, ¿cómo vamos a enfocar el canal? ¿Qué más va a llegar al canal? ¿Qué va a pasar con el canal, con los proyectos y con todo? Con proyectos, ¿van a llegar proyectos nuevos? Por supuesto que sí, no quiero decir nada ninguno durante este año, pero va a haber cositas, se vienen ya cositas además, cositas muy jugosas muy pronto. Van a llegar los cangrejos. Muy pronto, eso es inminente prácticamente. Va a haber otra sorpresita en el canal. Los estanques, no os preocupéis, el estanque pequeñito, no tengo tiempo para ir, terminar el jardín vertical y todo eso, pero ya llega el frío, tengo que apagar los filtros y demás. Lo enseñaremos, obviamente, y seguiremos con ellos. También tenemos por ahí otro canal, que mucha gente lo conoce ya, el que no lo conozca pues ya lo conocerá, todavía no es el momento de decirlo en todos los vídeos, tampoco pretendo eso, quiero un crecimiento más o menos orgánico en ese canal, y que lo vaya viendo. Pues bien, tengo abejas ya, tenemos abejas, si queréis un día os hago un vídeo porque es un mundo. Lo de las abejas es en afición equiparable ahora mismo, para mi gusto, a los acuarios, le estoy cogiendo muchísimo gusto, es un mundo que desconocía por completo, más allá de ir y comprarme un tarro de miel por 8 o 9 euros, o 10 o 12 o los que cuesten. Ahora lo estoy descubriendo y es apasionante, es casi como las gambas, pero mejor, por la sociabilidad que tienen y demás. Entonces, estoy ahora mismo en un momento dulce, ¿no? Nos está ya apoyando Lorena en todos los vídeos, nos está apoyando Trufa en todo, así que agradecer desde aquí, obviamente, a Lorena como mi pareja y como la persona que me apoya en todo y no me mata, porque yo creo que otra persona que no le gustase los acuarios o los odiase a los animales, yo creo que no habría soportado vivir conmigo y con tantos acuarios. Así que nada, y este perrillo que me quita tiempo, pero es que a mí me gusta estar en el campo con el bicho. Y ahora está deseando que le tire el frisbee. Mirad cómo corre, ay qué bonita, y ahora le toca buscarlo. ¡Busca! Entonces, pues nada, yo ahora la verdad es que estoy bien, me falta tiempo. Yo si pudiese comprar tiempo ahora mismo, os estoy hablando de cada día 2 o 3 horas las compraba, porque es que estoy ahora mismo a un nivel de... Os voy a contar ahora mismo mi rutina, ¿vale? A día de hoy. Me levanto a las 6 de la mañana, porque ahora tengo un perro y hay que darle su paseíto un mañanero. Lógicamente, antes de ir a trabajar, marchamos a trabajar a las 7:15, 7:20 de la mañana, hasta las
6 de la tarde que llegamos a casa. ¿Y cómo nos gestionamos ahora tanto Lorena como yo al perro? Pues ella la pasea lunes y miércoles, yo la paseo martes y jueves, y el viernes, pues cada viernes uno. Hoy me ha tocado a mí y por eso estamos aquí en el campo. Cuando volvemos del paseo, que ese es el paseo gordo, lógicamente, por la mañana sacamos, a mediodía también, y por la tarde ya es unas 2-3 horas de intensidad a tope, porque un braco de Weimar no se puede tener un piso si no le vas a dar una intensidad diaria a tope de ejercicio. Cuando digo a tope, digo esto, de traérmela, que olfatee, que rastree, que corra, que para arriba, para abajo. Entonces, todo eso me quita tiempo, lógicamente. Ser paciente, si no os contesto a todos los que me escribís por Instagram, por el canal de YouTube y demás. Estoy haciendo proyectos nuevos. No sé cómo me llega el tiempo, porque entre semana tengo el tiempo justo para grabar estos vídeos, para grabar el resumen, para grabar el vídeo del domingo, y llega el fin de semana, grabamos uno para el otro canal, un vídeo. Ahora con los podcasts y tal, sube los podcasts a los otros. En fin, me estoy metiendo en un berenjenal yo solo de narices, pero de momento me gusta y voy bien de tiempo, así que acostándome todos los días a las 10 de la noche, entre las 10 y las 11, que me meto a la cama, yo firmo. El tiempo está para utilizarlo, para gastarlo, y muchas veces, muchas tardes que me quedo así embobado con TikTok, pasando TikTok, insisto, yo tengo TikTok, tenemos cuenta de Aquarius 4K en TikTok, pero la tendría solo para generar contenido, no para ver, porque a mí eso es una cosa que me quita muchísimo tiempo y no tengo para perderlo en TikTok. La gente que lo tenga, pues que lo utilice, lógicamente, pero llevar cuidado, con cabeza, porque eso es una adicción mala, lo de TikTok. Es una de las redes sociales que prohibiría, pero casi seguro. Genera una adicción, tiene un algoritmo tan bestia que como veas un vídeo de acuarios te van a salir 200 millones de vídeos de acuarios. Ojalá YouTube fuese así y recomendase más los vídeos de acuarios y tal, porque yo creo que de un tiempo a esta parte está castigando un poco, ¿no?, el tema. ¿Cómo va YouTube a día de hoy? Igual que hace 4 o 5 años. Ni se puede pensar el intentar vivir de él, ni yo me lo voy a plantear. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a seguir igual. ¿Que da dinero? Pues bien. ¿Que no da dinero? Pues también. Si es que me da igual, no lo hice por el dinero, ni lo voy a hacer por el dinero. Si lo hiciese por el dinero, el canal estaba más que cerrado, porque no renta el tiempo que le dedico. Insisto, los ingresos que obtengo de YouTube y los de mi trabajo no son los de YouTube ni una... No lo sé la proporción ahora mismo, pero es muy ínfimo, entonces no merece la pena, chicos. Yo lo voy a seguir haciendo por gusto. El día que pierda el gusto, yo soy así, soy radical. Yo me levanto una mañana y os aviso y os pongo en situación. Yo me levanto una mañana, y esto lo he hecho ya unas cuantas veces en mi vida, y digo, hasta aquí hemos llegado. Y cuando digo hasta aquí hemos llegado, no hay Dios que me quite la idea, Cuando diga eso, hasta aquí hemos llegado, probablemente no haga ni un vídeo. Veis que dejo de subir vídeos y ya está, no me he muerto, simplemente me han dejado de apasionar los acuarios y no voy a perder el tiempo. Yo las cosas las hago porque me gustan y porque las disfruto. El día que yo no disfruto algo, lo vendo todo, echo la persiana y hasta aquí hemos llegado. Y eso va a ser así. No es una cuestión de educación o de no educación. Obviamente os podría avisar y seguramente os avise, pero no va a haber un retorno, no va a haber un ¡que he vuelto, que he descubierto que me gustan otra vez! Cuando yo ya pienso que no, hago así, tiki tiki, y me voy andando, y ahí se quedan los acuarios. Obviamente lo desmantelo todo, lo quito, lo guardo, lo vendo, o lo que sea. ¿Llegará el día? Seguro que va a llegar, hombre. Por supuesto que sí, esto desgasta mucho el tema de YouTube. Probablemente cuando llegue el día yo no quite todos los acuarios, me deje un gambario y a disfrutar. Y eso va a ser mi retirada de los acuarios. Va a ser triste para vosotros. Para mí no. Para mí es que cuando me canse de algo, y me voy a cansar seguramente, en los próximos, yo creo que a 10 años no vamos a llegar, salvo que la vida dé así un giro radical de 360 grados y yo empiece a tener más tiempo para dedicarle a esto, es insostenible el tiempo ahora mismo que le dedico a estos temas. Cuando digo que es insostenible, es literalmente insostenible. Nadie. Yo creo que en mi entorno no conozco a nadie que le dedicaría tanto tiempo a una afición y a mostrarla. A practicarla seguramente sí, pero a mostrarla, a tomarse la molestia de mostrarla y comerse la cabeza, y ahora qué hago, y ahora esto, y ahora mira lo que me han comentado, mira mira. No merece la pena.
Entonces va a ser radical. El día que me canse va a ser radical. Va a ser... Me he cansado. Y cuando yo me canso, me canso. Así que lo vais a ver. ¿Cuándo? Pues no lo sé. No quiero amenazar tampoco con esto. De momento estoy yo encantado, ya lo digo. Estamos en el prime. Ahora mismo estamos en el prime. Los acuarios están como nunca. Y ojo, estoy haciendo cambios en los acuarios. Muchas veces ahora me están diciendo... Estamos ya en la actualidad, ¿vale? Me están diciendo en algún vídeo, es que tienes el acuario como nunca y lo quieres quitar. Claro, lo tengo como nunca, pero es que lo quiero tener aún mejor que como nunca. O sea, estamos en un buen punto, pero hay que mejorarlo. Por eso el Fluval 240 lo voy a cambiar. Vamos a hacer una remodelación. Quiero mejorarlo. Queremos meterle un empujoncito más. A mí me gusta, me apasiona, le estoy cogiendo ahora muchísimo el gusto al tema del paisajismo acuático. No estoy siguiendo ninguna corriente, no estoy siguiendo a ningún estudioso, no me estoy empollando las proporciones áureas ni cosas de estas. Estoy haciendo las cosas que bueno, yo voy viendo proyectos, me van gustando, los adapto, cojo el material y hago algo. Monto el acuario y digo, joder, tendría que haberlo hecho, y así voy aprendiendo. No quiero decir que sea autodidacta y que vaya a marcar tendencias, ni lo pretendo, simplemente voy haciendo cosas que a mí me gustan y que cuando dejan de gustarme las cambio. Creo que así se aprende y es como, la verdad es que es como me gusta. A mí lo de cogerme así un libro, ver una foto de un acuario y empezar a poner piedras con la foto del acuario, no me gusta. Prefiero yo llegar con mis materiales, clavarlos y decir, me gusta, y a los 2 días decir, esto es una mierda, lo cambio. Y así poco a poco yo creo que vamos aprendiendo y obviamente también con el feedback que me vais dando. Oye Paco, pues podrías haber puesto esta rama un poquito más para tal, esta piedra un poquito más para cual. Así yo creo que también se aprende mucho. Entonces ahora mismo estoy disfrutando una barbaridad de esas cosas y va a ser esa la línea del canal en los próximos años. Ensayo-error, prueba, monte, desmonte, probar productos, porque ahora mismo es algo que también me gusta muchísimo. El tema de coger un producto, probarlo, meterlo en un acuario y decir, me gusta, y de repente el canal se llena de esas cosas. ¿Por qué? Porque también somos un escaparate. La gente antes de comprar algo tiene que saber si funciona o no funciona, y creo que nos retroalimentamos. Vosotros nos veis y nosotros os damos información sobre productos, que creo que ahí ya tenemos que tener un poco de ética todos los que creamos contenido, de deciros pues la realidad tal y como es. Así que así estamos a día de hoy, chicos. Que no lo vamos a dejar, que vamos a seguir creando bastante contenido, y estoy viendo que viene el guarda a echarme de aquí. Ya me he hecho un día porque llevaba el perro suelto y digo, pero ¿y qué le importa a usted que lleve el perro suelto por el medio del campo? Estamos llegando a un límite de no poder hacer nada increíble. O sea, pero increíble. Porque esto no es una reserva natural, no es nada. Estamos en el campo, estoy rodeado de esparto, de romero y de nada más. De algún conejillo que sale y que esta solo quiere que le tiren el frisbee y poco más, la verdad. Entonces no sé qué molestamos aquí, pero bueno. Viene por ahí con el coche, así que supongo que lo tengo que dejar ya, chicos. Que podcast interesante, ¿eh? Y sobre todo largo. Si os ha gustado el vídeo y el podcast, le dais like a esto, os suscribís al canal o nunca más veréis más contenido. Y hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!